En realidad es un tema que habíamos ya enunciado, hablado, escrito de alguna manera. Es un tema, no digo novedoso, pero yo juzgo que es el más grave porque nosotros vemos los problemas educativos naturalmente en todo el mundo. Se ven los problemas educativos donde duele, que es en la escuela propia, en el lugar propio, en el país. Pero tenemos también que remontarnos, aunque sea un momento, para ver que hay también aquí un tema bastante mundializado, por lo menos en la esfera occidental, en la cultura de Occidente, en relación a los jóvenes, en relación a la educación, y eso no solamente en los países, digamos, no más importantes, sino incluso en los países centrales, como decíamos antes, ¿no? En los países de la cultura europea fundacional. Y vemos ahí la ruptura tan grande entre los jóvenes y la escuela, ya se hace notable, padecen ya los primeros síntomas de esa disgregación en la cual nosotros ya casi somos duchos, y verdaderamente hay que ir pensando que estamos viviendo una situación histórica muy difícil de dilucidar, porque es como los choques de las grandes placas continentales, no se ven hasta que se produce una hecatombe atroz en el silencio del roce de las chapas, de las placas. Y en la cultura también pasa algo muy similar, en la cultura occidental, porque tal vez, como escribió alguna vez un sociólogo y filósofo italiano, sobre nosotros estén cayendo las ruinas de sistemas que han sido verdaderamente los que dirigieron el mundo a partir del siglo XIX. Se pensaban tal vez en el siglo XVIII algunas cosas, pero en el siglo XIX eclosiona, por ejemplo, la visión occidental, liberal, de las grandes sociedades, de la libertad de empresa, de la libertad de expresión, de la libertad personal, la consolidación de las libertades individuales, por primera vez en la historia ya institucionalizadas y popularizadas. Y eso fue, digamos, podemos centralizarlo en la figura de un hombre como Adam Smith, a través de la economía, pero acompañado por toda una secuela de filósofos y de políticos que van a encarnar toda esa tendencia, y nace entonces una de las grandes corrientes que nos llegan a nosotros, que es esa gran corriente occidental de las libertades, de la empresa, de la libertad de trabajo. Y bueno, el objetivo que tenía es crear una sociedad de bienestar. El objetivo principal era alcanzar un mundo de bienestar. Hasta nomás en los años 60, en las teorías de los sociólogos, recuerdan ustedes a Rostov, la teoría del arranque, que todo país que aplicase los principios, estos principios de la sociedad libre, de la sociedad creadora, del empresario, del artista, de la expresión, esa sociedad podía siempre componerse y alcanzar el bienestar económico. Había una correlación entre el bienestar económico y esas libertades originales. Y luego ahí nace una de las dos grandes corrientes. La otra, la de Marx, de más está decir, se transforma en una religión de la justicia social. No cree que el sistema capitalista, que el objetivo fundamental del marxismo esencialmente ha sido la crítica para desmontar las estructuras que ellos consideraron de explotación humana, o sea, es como un reloj que hubiera quedado al aire, descompuesto en todas sus piezas, en el sentido de que todas las formas de relaciones sociales estaban relacionadas con el triunfo de un factor económico sobre el otro, la guerra de clases, y la consecuencia política, la guerra de clases, y la consecuencia del triunfo de la guerra de clases, la dictadura del proletariado. Este esquema atroz, sin embargo, fue una de las grandes corrientes, porque se vio en esa el triunfo casi definitivo de la idea de justicia, la única posibilidad de crear una sociedad justa, equilibrada, total, que contuviese, como se dice ahora, a todos. Las dos grandes corrientes siguieron su camino y se enfrentaron en el siglo XX en una batalla feroz
de poder económico, de poder político y finalmente de amenaza del poder nuclear. Todos sabemos todo este itinerario, pero lo que parecería notarse ahora es que ciertos filósofos rebeldes, como el caso de Nietzsche, rebelde en su estructura del pensar genuino, no por ser rebelde ante la sociedad, Nietzsche y en adelante los sociólogos, Spengler, empezaron a ver en ese occidente que no alcanzaba el bienestar y que más bien estaba creando grandes centros de bienestar y continentes de pobreza, opulencia versus pobreza, y no alcanzaba realmente a cumplir ese bien final, ese bienestar final. Y Nietzsche atribuyó esto al nacimiento de una secreta corriente en Occidente de nihilismo, de disolución. En realidad el episodio de las sociedades, tanto la comunista como la creada a partir del liberalismo profundo y bienhechor y total que se había imaginado en el siglo XIX, y sobre todo a través de los economistas, no alcanzaron su objetivo. Y este filósofo italiano dice que estamos caminando entre ruinas. Nosotros somos los que estamos recibiendo, sin saberlo, por el silencio con que se mueven las placas tectónicas hasta que llega la catástrofe, estamos caminando ese camino. Estamos en un camino donde las grandes direcciones quedan vedadas, no son claras, son todas críticas, son todas renovadoras, y hemos visto deshacerse imperios. Nosotros hemos vivido una época privilegiada como espectadores de la historia. Hemos vivido la disolución de lo que se creyó hasta 1970, hasta 1960, indestructible. O sea, el imperio soviético, el universo que se extendía para crear a través de su ideología y su poder militar y político el dominio del mundo. Y hemos visto cómo en nuestra época se disolvió el imperio soviético, China viró de una forma extrañísima hacia los opuestos, tal vez siguiendo una idea secular, milenaria más que secular, de su propia y celeste imperio, pero totalmente desconcertante. Hemos visto el fin de los socialismos tradicionales de lucha se transformaron en los socialismos domados, que verdaderamente se someten a la realidad del capitalismo triunfante y dominador y lógicamente el más fuerte y el poseedor de la tecnología. Los socialismos emotivos, esa posición angustiosa que llega hasta a Camus, Sartre, ese equilibrio angustioso para lograr que la libertad y la producción y el trabajo y la organización social se unifiquen, no se logró. Los socialismos fracasaron y lo que está en este momento centralizándose es también la muerte de cierto capitalismo que es el que había nacido de los creadores de la libertad de empresa, los grandes empresarios, los capitalismos nacionales, que cada país iba haciendo su carrera competitiva, iba adecuándolo a sus formas de vida y a sus cualidades, y se crea entonces una situación especialísima donde ese gran capitalismo empieza a estar también en implosión. Es una palabra grave, pero que se le aplicó al imperio soviético y al imperio chino. La idea de que estas sociedades implosionaron, cayeron desde adentro, no se sabe, no fue por guerras, no fue porque fueron vencidas, no fueron destruidas por grandes pestes como en la Edad Media, sino simplemente implosionaron. No hay una explicación profunda de ningún sociólogo de lo que pasó en Rusia. Todos hablan de la fatiga, todos hablan de la competencia con Estados Unidos, todos hablan del abandono del poder ante esa en fin, tantas situaciones sociales ya fuera de moda o fuera de la tolerancia posible de un pueblo. Pero en Occidente mismo ahora estamos ante una nueva agresión provocada por una variación de las fórmulas de poder del capitalismo. Ya no hay capitalismos nacionales, los capitalismos transnacionales e internacionales no tienen enemigos,
esta unión entre China y Estados Unidos es una sorpresa que digerimos, como en Argentina digerimos cualquier noticia y la olvidamos al día siguiente, pero fue un episodio inconcebible que el sistema de Mao Zedong, que muere en 1976, 8 años después tenga un dirigente que fue uno de los creadores de la Larga Marcha y que fue además castigado por el mismo Mao Zedong, fuera el que va a crear una salida extrañísima que no sabemos hasta dónde puede llegar ni qué es, porque no niega la ideología comunista y parecería que estuviera usando en una forma funcional, instrumentando el sistema capitalista para fortalecerse y para avanzar en el mundo. Pero el destino final de esa sociedad no lo comprendemos muy bien. Quiere decir que estamos un poco en tinieblas y para el capitalismo concreto de Occidente estamos ya después de la crisis del 2008, nosotros tenemos la evidencia muy notable de que estamos en puertas prácticamente de un financierismo sin rostro. Ya no hay más empresarios, ya no está más Agnelli, Iacocca, Krupp, ya no existe más, ya no existe la familia empresarial, el Estado empresario o prácticamente toda la concentración del poder económico empieza a ser absorbida por un financierismo misterioso, un ente mágico. Nadie lo puede describir, se maneja por un sistema electrónico, nadie sabe cuándo se compra, se fusionan empresas enormes, no sé, ya son tan aburridas estas cosas que ni siquiera leemos en el diario. Pero por ejemplo las empresas francesas que se vendieron y después se desvenden y se reúnen con otra, están produciendo unas comunicaciones que no tienen un sentido aplicado vital, que es como un juego, un super Go, ese juego japonés, donde verdaderamente las piezas se mueven y para el neófito son absolutamente misteriosas. Y en este momento hasta los políticos son neófitos, porque el poder financiero domina de tal manera que la voluntad de los políticos ya está circunstanciada. Ni el presidente de Estados Unidos tiene mucho más fuerza que el presidente de Brasil. No, hay situaciones creadas, por ejemplo, lo vemos en las investigaciones biológicas peligrosísimas, en la voluntad de expansión incontrolada y sobre todo en la ecología. El no reconocimiento de que esta explotación brutal de la realidad terminó en un choque tremendo con la realidad del mundo, con la naturaleza. Bueno, esta situación hace, me voy muy lejos, pero vuelvo. Esta situación hace que uno de los factores más curiosos de percepción de la fuga de este desastre son los jóvenes. Dicen que hay algunas especies que perciben los terremotos mucho antes y que los usan los chinos de esas especies para que anuncien el terremoto en la zona de falla. Los jóvenes de todo el mundo, estos que protestan, estos que el otro día, que ayer destruyeron Milán después que la otra vez habían destruido Génova, y no se sabe cómo es, hasta tienen un uniforme de combate para destruir su propia ciudad, porque no afectan a la gente, destruyen donde viven. Es un daño enorme el que lograron esta vez en Milán, fue inconcebible, de atacar palacios históricos. Esa disconformidad se da también en formas políticas como la de España, y en una corriente de quiebra horizontal entre las formas de pensar de los que construyen y siguen construyendo el mundo en su esfera de trabajo, de creación, de valores, los valores, y los jóvenes que miran expectantes y fuera del juego prácticamente. Ingresa el mal, no creen y no reconstruyen la estructura social que han recibido. El caso ejemplar en esto para la cultura occidental de origen cristiano es la familia. La demolición de la familia. En Francia, yo vivo mucho tiempo, todos los años voy a Francia y vivo hace años. En Francia uno encuentra prácticamente, todos son parejas unipersonales, digamos. Uno vive en su departamento con su aparato de música cómodo y la otra, la señora, vive también en su departamento. El encuentro entre los dos es un encuentro de placer, porque es una sociedad, nosotros la estamos viviendo, donde lo que más se puede temer
es el resultado biológico de esa relación. Entonces se teme a tal punto que el anuncio de un hijo es una desgracia para el que tiene dinero y sabe de que tiene una incomodidad de tener un hijo, y para el que no quiere tenerlo porque sabe que va a tener que eliminarlo. Y se produce una sociedad que no busca ya el factor de la reproducción como un elemento casi instintivo de cualquier especie vital. Este Occidente está mucho más enfermo de lo que creemos. Y entonces ahí llegamos a nuestro Occidente, el de la Argentina. Llegamos entonces que somos víctimas de todo esto y causantes entusiastas de todo esto. Estamos viviendo una sociedad muy desquiciada, pese a que nosotros tenemos un resorte muy grande que es la latinidad, la idea mediterránea de la vida, el factor de la familia que hemos vivido nosotros. El recuerdo de nuestra infancia es más importante que la posibilidad de nuestro futuro inmediato, según aunque la queramos imaginar con entusiasmo, ¿no es cierto? Bueno, esta situación extraordinaria hace que la educación empiece a ser, en todo el mundo, la preocupación más visible de la crisis espiritual. La educación ya no es, yo lo noto en Francia, por ejemplo, con algunos artículos de Estados Unidos sobre la situación económica de la clase media. Ustedes saben que en todo el mundo lo que produce este financierismo salvaje es la separación implacable entre los que tienen y los que no tienen. Es to have or not to have, como dijo Hemingway. Es así, es tener o no tener. Y los que no tienen, poco van desapareciendo, y es toda una clase media que es la que leía libros, mandaba a la hija a bailar, a estudiar baile, es el que quería que el hijo fuera superior a él, y que si terminaba con sacrificio lo mandaba incluso a especializar a Europa. Esa clase media estaba en Estados Unidos, estaba en Francia, estaba en Argentina, y ahora empieza a proletarizarse, pero peor que por el dinero, proletarizarse por el espíritu. Empieza a perder esa voluntad. Y nosotros nos encontramos entonces con la tarea educativa, que es la que ustedes hacen, y son privilegiados de estar en el conocimiento profundo de esto, porque es el tema de nuestro tiempo. Hoy día la recuperación del espíritu perdido, todo el mundo entiende que viene por la educación. El otro día salió en Francia, con los temas que están viviendo bastante penosos en la vida de Francia, salió un artículo muy interesante de un escritor de Le Monde, creo que era, donde decía que habían propuesto en el gobierno, en el gabinete de Francia, habían propuesto, y después en el Senado, habían propuesto el tema de considerar seriamente que dentro de 10 años, si no se hace una reacción cultural, educativa, inmediata y exitosa, ya Francia ya no será más Francia. O sea, va a perder ese factor cultural que la distinguió históricamente, va a perder las realizaciones concretas de la tecnología, de todas las formas que puede dar la educación en todos los campos. Este hecho de que en Francia se diga que tienen 10 años de término coincide con algunos articulistas y pensadores, escritores norteamericanos, donde hace rato empiezan a vislumbrar la decadencia a través de la caída de la clase media en Estados Unidos. Y esa decadencia se produce de la misma manera. Ya se pierde el tiempo de saber que todos estamos condenados y dentro de muy poco tiempo no podemos recuperar a esos jóvenes hacia una sociedad constructiva. Fíjense que los jóvenes han preferido la anarquía, no tienen una determinación coherente de respuesta como la podría tener un joven comunista nuestro, o en fin, no tienen instituciones para reaccionar, y es una anarquía simplemente negativa, que está esperando ser convocada y no sabe cómo va a ser convocada. No quieren ser un burgués, no quieren ser como el padre, no quieren ser, porque tampoco tienen una respuesta a su propio ser. Está en una especie de limbo del cual no sabemos qué podrá surgir. Y aquí voy al tema, finalmente,
porque el tema mundial y el tema que estamos viendo creo de que no nos puede hacer caer un poco en la tentación provincial de creer de que la educación argentina se va a salvar sin comprender bien dónde está insertado el mal que la hunde. Y entonces ahí que llegamos al caso del tema que yo expuse o traté de mostrar, que es los maestros, los profesores, nosotros, ustedes, estamos esperando a un alumno que no llegará nunca ya. El niño que tiene que anotarse a los 6, 7 años. Ese niño ya no viene siendo un niño casi. Viene contraculturizado. Nosotros los esperamos con la cultura tradicional, la que hemos vivido, la que enseña, que les va a enseñar a trabajar, a ser profesional, a ser un hombre de bien. Lo estamos esperando desde esa tradición cultural y él viene con como víctima de ese nihilismo que había pensado Nietzsche, no soñado, porque Nietzsche no fue ningún creador del nihilismo, fue el que lo escribió. El chico llega bombardeado, destruido por situaciones, en los casos económicos de la Argentina actual, la pobreza es el elemento fundamental de la disolución, o sea, la injusticia social y el olvido de la sociedad, de la realidad, de un submundo enorme que no puede producir educación, que no puede producir amor, que no puede producir relación familiar. No estamos en ese mundo, no podemos subestimarlo. Cuando la Iglesia nos dice que hay un 25% de gente casi que está fuera de la sociedad y que tenemos una cantidad de indigentes enorme, cualquiera que viaje por las provincias va a encontrar que es el doble de lo que dice la Iglesia. Lo que va a haber, Yo le invito a que vayan a las afueras de Rosario, a las afueras de Tucumán y a las afueras de Córdoba. Las principales provincias. El asunto es entonces que el niño llega muy dañado por el tema familiar. Si estuviera el doctor Albino presente, podríamos evocar el fundamental de todos. La alimentación empieza en el primer año. Nosotros lo agarramos en el cuarto, quinto año en la preescolar y luego en el colegio alimentarlo como se pueda. Pero la situación creada previa del niño es una situación muy dañada. Primero, psicológicamente está más dañado que físicamente, probablemente. Pero psicológicamente la demolición de la familia extensa, que ya invade la clase media, el episodio de los padres, que ya no son los mismos, que cambian, no viene al caso de detallar lo que hemos vivido y estamos viviendo todos nosotros. No vale tampoco la estadística, que es un alivio para descansar en una esperanza falsa. Así decimos, por ejemplo, esto fue el 5%, es una esperanza falsa, porque la circunstancia que está creada en el mundo genera la repetición de lo que nosotros estamos viendo en los primeros números recién, en esta generación. Es la primera generación que nosotros tenemos el desencuentro de hijos con padres a muerte, porque antes era la pelea, antes era las diferencias políticas, digamos, o las diferencias de que no quiero estudiar o quiero estudiar. Esto todo parecería idílico en relación a lo que es ver un joven de hoy amenazado por la droga, amenazado por la nada, formando parte por la mala política de una gran subasistencialismo, una especie de lumpen musical, si se quiere. Y ahí estamos nosotros ante la idea de que cómo combatir para que el niño llegue a la educación en la posibilidad de recibirla. Porque si no trae ni candor, ni disciplina, ni respeto porque el padre no fue padre, trae todos los males, hasta el lenguaje, a la caída del lenguaje nuestra. En la Academia de Letras lo sabemos, la caída de nuestro lenguaje no es una cuestión muy reciente. El lenguaje empezó a caer hace 20, 30 años de una forma precipitada. Eso es lo que pasa, es muy precipitado.
la forma en que se están aceptando, la forma en que se está expresando en los medios argentinos, pero pasa en todo el mundo. Los niños se fugan de la hora de protección del menor y la reencuentran la desprotección del menor en cada esquina. Quiere decir que la tarea educativa tiene que ir a buscar el niño de nuevo, tiene que componer su objeto. Para componer su objeto es una tarea extraordinaria de convocatoria. Es una gran convocatoria. Nosotros hablamos de políticas nacionales en un país donde los 4 o 5 grandes candidatos no se juntan ni para tomar un café para conmemorar a Nisman, por ejemplo. No se juntaron, fueron caminando por la calle. Yo estaba esa noche, caminaban por las calles como fantasmas. Los políticos argentinos no comprenden que las políticas nacionales son políticas existenciales, no son actos volitivos de pobres señores carentes de toda formación superior. Porque aunque sean abogados o lo que quieran, les falta la formación emocional, de la pasión argentina, de la pasión creadora y de la pasión poética religiosa para guiar la vida. Entonces, al no tener nada de eso, nuestros políticos no van a poder responder a nada. La situación nuestra va a ser parecida y el único rescate que tenemos es una política absolutamente nacional y totalizadora de todos los esfuerzos nacionales para rescatar de alguna manera este pueblo argentino que todavía no está destruido, que todavía es un pueblo que conserva una fuerza vital que se muestra más bien en las mujeres que en los hombres. Todos sabemos lo que pasa en una vida miseria. El que va a la vida miseria es la mujer la que habla, es la mujer la que protesta, es la mujer que sale primero de la casuca donde está para ver y señalar al tipo que vende, al canalla que vende drogas y al policía que tiene orden de no actuar, porque los policías han sido prácticamente inhibidos de toda acción policial. Entonces, la mujer ocupa un espacio salvador, pero de última instancia. Es la que le queda la cena mientras el marido ve el partido, ¿no? Y esa cena que hay que juntar lo que se pueda juntar para imitar una cena y dársela a sus hijos. Esto pasa en la Argentina. A ustedes les parecerá exagerado. Yo lo vinculé a la crisis mundial. En los países todavía tan fuertes, tienen una red entre cultural y económica que es mucho mayor que nuestra fragilidad. Entonces todos empezamos a sentirnos casi en nuestra generación como extranjeros de un paraíso perdido. Lo hemos perdido, somos exiliados. Recordemos toda nuestra infancia. Yo siempre hago ese test de la infancia de la gente. El que estuvo peor estuvo fantástico, porque había amor o había gracia de vivir o estaba el barrio, lo que usted quiera. Por la zona que lo empiece a buscar hay un toque con la felicidad, un toque con lo tolerable. Ahora bien, la tarea esta de volver a atrapar al niño es una tarea muy mayor. El sistema audiovisual mundial no es una inocencia. Primero nació en Argentina desde afuera, pero y siguió siendo desde afuera, aunque lo hagamos los argentinos. Han creado una psicología de la televisión, una psicología de la tolerancia, una falta, una exclusión, una sustitución de la cultura verdadera. Es sustituir a Dostoyevsky por, no sé, por un novelón sentimental de las 5 de la tarde. Yo no quiero decir que hay que hacer un culturalismo cultural, audiovisual, pero lo que estamos es en una invasión del crimen, de la pornografía, de la moralidad, de la estupidez, de la caída del lenguaje. Todo esto es una de las batallas principales que tiene que hacer la educación. Rescatar al niño significa casi en primer lugar una visión continental entre todos nuestros países hermanos que estamos en el mismo peligro, para crear una barrera fuerte para esta inmisión de formas que dañan enormemente al niño. El niño no llega con disciplina porque ve la indisciplina, ve el crimen en la televisión, ve 5 asesinatos por día. Entonces, esta situación yo creo que es la que nos lleva a todos nosotros a reflexionar. Yo apunto entonces a que pensemos, yo trabajo en eso, pensemos en las estrategias para que en la realidad de hoy y aquí de la Argentina nosotros
hagamos la batalla de la cultura ejemplarmente, porque puede dar resultados. En cualquier lugar donde se vaya, en cualquier villa, la más perdida y la más pobre, la gente quiere los mejores valores. Quiere que el hijo quiere que el hijo sea sano, que no sea delincuente, que pueda estudiar, se lo dice todo el mundo, que pueda estudiar. Así, si los valores lo impone el que no los tiene, imagínense qué desesperación nos pueden dar los políticos que no nos pueden imaginar lo que quieren los que todos no tienen. Gracias. Muy bien.